pasamos a cáncer de próstata y empezamos de vuelta con lo que es la enfermedad localizada y cómo vamos tratando y las distintas etapas o estadios de la enfermedad en cáncer de próstata. Un caso clínico que siempre empezamos, un paciente de 59 años, un adenocarcinoma de próstata, Gleason 9, 4+5. Obviamente la estadificación de estos pacientes debe incluir un PET-PSMA porque eso es lo que hoy ha demostrado que los pacientes pueden cambiar su tratamiento según la estadificación actual. Eso es mandatorio hoy en día. Cuando tenemos un paciente de tan alto riesgo, que es un Gleason 9, el control local no está discutido, que peleen los cirujanos con los radioterapeutas. Nosotros los oncólogos no nos vamos a poner a pelear en esa parte. El control local lo podemos hacer con cirugía o radioterapia más hormonoterapia. El problema de estos pacientes, de la evolución o de la clínica mala, es la biología de estos pacientes. Entonces su enfermedad puede recaer a distancia. Los pacientes que hacen algún tipo de tratamiento local, entre un 20 y un 30%, casi hasta un 50%, pueden tener una recaída bioquímica. Las definiciones son claras, después podemos discutir mucho si es la que usamos hoy en día o no, según los criterios de Phoenix, pero son las que hoy tenemos que utilizar para la definición después de la prostatectomía. Cualquier valor de PSA detectable es un valor de recaída bioquímica y luego de la radioterapia cuando aumenta por encima del nadir del PSA. Y como decimos siempre, no todas las recaídas son iguales, no todos los pacientes se comportan de la misma manera, por eso tenemos que estratificarlos según el riesgo a los pacientes con recaída bioquímica. Básicamente usamos algunos criterios biológicos o de comportamiento que son el tiempo de duplicación del PSA y el grado de ISUP, o sea, el grado de agresividad que tienen las células, y podemos dividir a los pacientes en de bajo riesgo, donde la supervivencia de esos pacientes es del 97%, versus los de alto riesgo, que tienen un tiempo de duplicación bastante corto y un ISUP alto, habla de mayor agresividad, la supervivencia cae un poco más, tanto para la supervivencia libre de progresión como para la supervivencia global. Venimos hablando de que para toda recaída bioquímica, cuando tenemos que estadificar, tenemos que hacerlo de la mejor manera o de la forma más correcta. Está disponible en todos lados la tomografía y el centellograma, pero tiene sus principales limitaciones. No todos podemos encontrar con tomografía y centellograma, a diferencia de lo que pasa en vejiga, que se puede evidenciar muy bien con la tomografía, no hace falta un estudio metabólico, pero para cáncer de próstata sí o sí necesitamos en este escenario imágenes metabólicas o nuevas imágenes, como decimos hoy en día, porque aumenta la sensibilidad para detectar enfermedad a distancia oligometastásica o de bajo volumen que podemos identificarlo. Como así también identificar a aquellos pacientes que son los verdaderamente negativos y no tienen enfermedad de metastásica y estamos hablando de una recaída bioquímica específicamente. Las guías recomiendan fuertemente que se utilice PET-PSMA para los pacientes en este escenario. Eso lo tenemos que hacer rutinariamente porque cambia la estadificación de nuestros pacientes. Vamos cuando el paciente se operó, cómo va la evolución de estos pacientes. Hay algunos criterios que tenemos que saber, que el PSA postoperatorio es fundamental. No es lo mismo que tenga un PSA positivo postoperatorio, que eso habla de lo que es la persistencia de la enfermedad, eso habla del pésimo pronóstico de la enfermedad, no fue vista previamente la enfermedad metastásica, la recaída es mucho más temprana, versus aquellos que tienen PSA negativo postprostatectomía, que es la evolución natural. La supervivencia de estos pacientes fue mejorando según el valor de PSA que tenemos después de la prostatectomía, y acá sí nos ponemos bastante exigentes con el número que tenemos que lograr. Tenemos que llegar entre 0,2 y 0,5 de PSA como para tratarlos tempranamente a estos pacientes y evitarles progresión de su enfermedad. Y fíjense que impacta en todos los endpoints fuertes, como la supervivencia libre de recurrencia bioquímica, supervivencia libre de metástasis a distancia, supervivencia cáncer específica y una tendencia a la supervivencia global. Todos estos son endpoints fuertes que tenemos en el escenario actual. Acá no debemos demorar en el inicio de algún tipo de rescate postoperatorio cuando el paciente tiene esos valores de PSA. Ahí entonces aparecen las definiciones de rescate temprano, ultra temprano o recurrencia bioquímica. El rescate temprano está entre 0.2 y 0.5 en ese momento, entonces la vigilancia y el control de los pacientes debe ser estricto y lo tenemos que ir monitoreando rápidamente para encontrar ese escenario. Cuando uno pueda, el rescate extra temprano, 0.2 o menos ya sería una alternativa terapéutica para los pacientes. Si lo pueden hacer y lo identifican en este momento, no perder la chance terapéutica de irradiar la pelvis en este momento. Y obviamente cuando pasó esta situación, o tenemos
hay una recurrencia bioquímica, se puede tratar de la manera siguiente. ¿Por qué tenemos que hacer esa parte? La supervivencia, fíjense cómo va cayendo cuando el valor está por arriba de 2 nanogramos por decilitro o cuando está entre 1, que sigue siendo un valor bajo, pero los pacientes o varios médicos van demorando algún tipo de tratamiento porque el PSA no subió tanto. Acá somos muy estrictos con el valor del PSA. Cualquier valor de PSA detectable que está por arriba de 0.2, ese paciente debe recibir un tratamiento de salvataje. Eso no, las guías, y es una recomendación fuerte según esto. ¿Qué pasa con el rescate y las hormonas terapias? O sea, tenemos que discutir el uso de radioterapia más hormonas. Varios ensayos clínicos, la idea de esto es que no aburrirlos, pero lo vamos a hacer así. Podemos utilizar algunos que usaron bicalutamida por 2 años, eso impactó en la supervivencia libre de recaída. Con ADT por 6 meses, también impactó en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia libre de metástasis. Hay otros estudios que trataron de buscar de radioterapia del lecho más la pelvis con hormonoterapia por 6 meses, también impactó en la supervivencia libre de falla bioquímica. La radioterapia con ADT de 0 versus 6 meses, el agregado de la hormonoterapia también impacta en la supervivencia libre de metástasis. O por último, 6 versus 24, otros estudios que también demostraron ese beneficio del agregado. Sin duda que el agregado de la radioterapia más la hormonoterapia impacta en la supervivencia libre de metástasis. Podemos discutir cuánto tiempo, y eso va a estar en la selección de los pacientes. Hay pacientes de alto riesgo, de bajo, de muy bajo riesgo, pero también hay pacientes de muy alto riesgo que a veces nos quedamos como insuficiente de tratamiento. Así fue que se desarrolló el estudio Fórmula 509, que eran pacientes que tenían un PSA de 0.5, o sea, tenían mayor volumen de enfermedad, había ganglios positivos y estos pacientes recibían radioterapia de salvataje con hormonas, ya sea con bicalutamida más una ADT versus un doblete de abilaterona y apalutamida. Sin duda que agregar más hormona va a ser mejor, va a aumentar un poco más la sensibilidad, va a aumentar un poco más las tasas libres de progresión y supervivencia libre de metástasis a distancia, pero también aumenta la toxicidad de esos pacientes. Hoy no sería un estándar agregarlo para esta situación. ¿Qué pasa después cuando el paciente hizo radioterapia y tuvo elevación del PSA nuevamente? Las maniobras de prostatectomía radical, las terapias locales, ya sean ablativas con HIFU, SBRT, reirradiaciones, son distintas técnicas que uno puede utilizar para el control local de la enfermedad después de la radioterapia inicial. Por lo tanto, siempre lo tenemos que discutir en equipo para esta parte. Pero el paciente, lamentablemente aquel paciente que tiene alto riesgo de recaída va a seguir progresando su PSA y después de una exhaustiva terapia local, ya sea radioterapia inicial y rescate quirúrgico o viceversa, como lo queramos hacer, necesitamos hacer un tratamiento sistémico. Ya el problema ya no está en el control local, sino está por fuera del control local. La pregunta va a ser cuándo debemos iniciar la castración de estos pacientes y con qué y cómo lo vamos a ir haciendo. La evidencia es retrospectiva hasta hace poco tiempo, donde aparecieron nuevos estudios y lo que generalmente utilizábamos era la castración con ADT solamente. El estudio randomizado que fue el TOP fue el único que mostró, a pesar de múltiples fallas de su reclutamiento, con su inclusión y con valores que tenía cercana a 30 nanogramos por mililitro de PSA al momento del inicio, que empezar de inmediato la castración no aumentaba mucho la supervivencia global de estos pacientes. Por lo tanto, podemos decir que cuando los valores están por arriba de 15 o hasta 20 nanogramos por decilitro sería el momento para iniciar. O cuando los tiempos de duplicación del PSA se van acortando. Esta curva es tan famosa que ya la conocemos todos. Los tiempos de duplicación hablan del riesgo de metástasis a distancia, motivo por el cual el paciente va a fallecer si uno no trata adecuadamente. Ese punto de corte está cercano al año. Todo valor que está por debajo del año o por debajo de 10 meses, el paciente tiene peor pronóstico y una rápida evolución a la enfermedad metastásica. Todo aquel paciente que no tiene o que queda por arriba del año el tiempo de duplicación, castrarlo sería sumarle toxicidad innecesaria a esos pacientes. Entonces, ¿cuándo empezar o cuándo castrar a nuestros pacientes? Va a depender mucho del valor del PSA, el tiempo de duplicación, las características biológicas de la enfermedad, las comorbilidades
comorbilidades, la expectativa de vida y obviamente la ansiedad del médico. No debemos nosotros apresurarnos porque vamos viendo cómo el PSA va subiendo. ¿Quién le dice a PCCC que todo valor por arriba de 4 con un tiempo de duplicación de menos de 6 meses debe iniciar tratamiento sistémico? O cuando el PSA llegó a 20 nanogramos por decilitro, hoy que nos dicen las guías europeas, un tiempo de duplicación por debajo. Básicamente habla de la cinética del PSA, que es lo que va a permitir iniciar el tratamiento sistémico. La otra gran duda que siempre tuvimos, o que durante mucho tiempo estábamos haciendo, es si hacíamos castración continua o intermitencia para evitar la toxicidad a nuestros pacientes. Estos fueron los estudios, si bien no había diferencia, podíamos utilizarlo y lo manejábamos según los valores del PSA. Hasta que aparecieron estudios modernos, fase 3, randomizados, prospectivos, que trataron de responder a todas estas preguntas. ¿Cuándo, cómo, con qué y hasta cuándo hacer la ADT en un paciente con recaída bioquímica? Creo que el estudio EMBARK vino a tratar de responder muchas de esas preguntas. El cuándo, cuando el tiempo de duplicación está por debajo de 9 meses. O sea, realmente pacientes de una población muy de alto riesgo de metástasis a distancia. El con qué podría ser con ENSA, ENSA más ADT o ADT solo, que esto era el estándar para ese momento. ¿Hasta cuándo? Hasta las 37 semanas o cuando llegan al nadir de su PSA o a la negativización de 0.2. Y cómo seguir después aquellos pacientes que suspendían y se volvía a empezar el tratamiento sistémico cuando aumentaba el PSA por arriba de 2 en los pacientes prostatectomizados o por arriba de 5 si habían recibido radioterapia inicial. Por lo tanto, múltiples respuestas en un solo estudio, lo cual eso nos ayuda a entender cómo deberíamos tratar a los pacientes. El con qué, había dos formas, el ADT era lo que usábamos habitualmente, pero cuando lo combinábamos con enzalutamida más ADT, los pacientes impactaban en la supervivencia libre de metástasis a distancia, que hoy en día es un subrogante de supervivencia global. También lo habíamos visto con la enzalutamida monoterapia, distinto, o sea, sin ADT, sin sumarle la toxicidad de la castración al paciente. Esto es supervivencia libre de metástasis. Los pacientes que hacían los combos, el combo de ENSA más ADT, tenían mejores tasas de negativización a las 37 semanas, 0.2 la mayoría de los pacientes, y eran los que estaban más tiempos libres de tratamiento, o sea, de la suspensión. Entonces eso favorecía la calidad de vida de los pacientes. No fue hasta hace un par de meses atrás que en Berlín conocimos el impacto realmente de la supervivencia global, el endpoint más fuerte que tenemos en oncología, y los pacientes que hacían el combo de ENSA con ADT impactaban la supervivencia con una reducción del riesgo de muerte del 40%, pero no lo hemos visto eso con la enzalutamida monoterapia, o sea, la castración todavía sigue teniendo un rol muy importante. A su vez, también en ESMO se presentó los resultados finales del estudio PRESTO, que también tenía una población bastante similar, tiempo de duplicación por debajo de 9 meses, un PSA que estaba alto por arriba de 0.5, y se randomizaban a recibir análogos más apalutamida o análogo más apalutamida más abiraterona. O sea, triplete de medicamentos para una recaída bioquímica. Aparecía mucho en ese escenario. No hubo diferencias estadísticamente significativas, no cambió la práctica, el resultado final no nos modificó en este escenario. Las grandes críticas que tuvieron estos estudios es que fueron hechos con imágenes convencionales, como estudiábamos a los pacientes, no tenían imágenes moleculares, por lo tanto en una población EMBARK, hoy cuando lo que debemos hacer es sí o sí pedir un PET-PSMA y tratar de identificar la población que es N0 y esos pacientes PET negativo harían ENSA más ADT. Lamentablemente, aquellos pacientes que le pedimos un PET cercano al 30 o 40% de los pacientes van a ser PET positivo, oligometastásico. Ahí va a estar la discusión de cómo deberíamos tratar a la población, si es metabólicamente o es un oligometastásico por imágenes metabólicas. ¿Cómo debería ser el manejo actual o cómo veo yo el manejo actual del cáncer de próstata con recaída bioquímica, luego del control de la enfermedad localizada, ya sea con radioterapia o con cirugía? El paciente va a experimentar un aumento del PSA, vamos a pedir imágenes convencionales. Está discutido si pedir PET-PSMA después de una cirugía, cuando el valor es tan bajo. Sin duda, este paciente que aumentó su PSA, aunque tenga PET-PSMA negativo, debe irradiarse la pelvis con rescate temprano, eso es mandatorio para todos los pacientes. El paciente que hizo la radioterapia
utilizar algún tipo de maniobra local, reirradiaciones, cirugías locales, resecciones o prostatectomías son las alternativas terapéuticas. Después de esto, el paciente va a seguir con la evolución de su PSA va a seguir subiendo, lamentablemente vamos a tener que buscar otras estrategias terapéuticas. Aquí sí también el PET-PSMA juega un rol muy importante para definir la enfermedad, tiene que ser PET negativo, y ahí podemos diferenciar dos grupos de pacientes, los de bajo riesgo y los de alto riesgo, basados en el tiempo de duplicación del PSA. Si bien las guías ponen menos de 12 meses, la mayoría de los estudios estaban enriquecidos con una población de menos de 9 meses, que es la de peor pronóstico, y siempre el ISUB es lo que juega en este escenario. Para los de bajo riesgo, la recomendación sería el monitoreo, no apresurarnos, no castrarlo tempranamente al paciente, evitar la toxicidad sistémica, todo lo que ya conocemos de lo que hace la castración hoy en el paciente con cáncer de próstata. Y sin duda el paciente de alto riesgo, en el estudio EMBARK, el que trató de demostrar que tiene beneficio de la combinación de ENSA más ADT en este escenario. Con esto finalizamos.